La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, nuestros temas internacionales en primer lugar y todo lo que atañe a la economía, a los principales acontecimientos. Algo que se ha vuelto recurrente es en el mundo de la política económica norteamericana, tiene que ver con el presupuesto y con la aprobación esta semana del Senado de los Estados Unidos, que logró un acuerdo básicamente para tener garantizadas las finanzas hasta diciembre, porque no tienen con qué pagar sus salarios, sus compromisos federales y realmente preocupa, ¿no?, que un país tan grande como estos tenga, pues, desde luego que autorizar el límite de la deuda pública y el manejo financiero. O sea, todos los países en el mundo tenemos o tienen dificultades económicas, y particularmente Estados Unidos. Este acuerdo bipartidista, porque la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, le pidió al Congreso norteamericano que se buscara, y lo lograron realmente, un acuerdo bipartidista, porque realmente hay temas en los cuales, dijéramos, se debe de poner un poco el interés sectorial o el interés fanático de un partido, que si es republicano, que no está de acuerdo en prolongar el límite de la deuda y que surtirle de recursos al gobierno norteamericano para que pueda cumplir sus compromisos. Y en el pasado hemos tenido problemas de esta naturaleza, Alejandro, relacionados con que Estados Unidos en un momento determinado paraliza el manejo financiero del Estado, y eso pues lleva a que el sector salud, el sector educación, en fin, tenga dificultades para el pago de obligaciones y retrasen en algunas ocasiones el ejercicio de la administración pública y el desarrollo de los programas. Va a ver Gracia en Colombia, si en algún momento determinado llegáramos como el ministro de Hacienda y ahora codirector del Banco de la República anunciaba que no había caja sino hasta el mes de noviembre de este año, que no teníamos más caja, que la tesorería del general de la Nación no tenía con recursos disponibles para seguir contando si no se aprobaba la reforma tributaria. Ese fue uno de los primeros, digamos, como mensajes de miedo que se le lanzó al Congreso de la República de Colombia para decirle en su momento que si no aprobaban la reforma de Carrasquilla íbamos a tener un default. Un default es no pagos, no poder cancelar obligaciones, en este caso a los empleados, a los funcionarios del gobierno para adelantar sus gestiones. Y el pago de deuda. Y el pago de deuda. Entonces estos dos elementos, ¿no? Claro, porque se cierran todas las fronteras del crédito hacia el futuro, y pues se paralizan muchos proyectos que están en marcha y se genera pues ese grado de desconfianza en las finanzas de un país. Entonces, Alejandro, iniciemos con estos elementos nacionales e internacionales, porque todo va integrado. O sea, lo que pasa en la economía norteamericana pues naturalmente va a ser un reflejo a la economía mundial y paralelamente a la economía colombiana, porque nosotros somos uno de los socios tradicionales de Estados Unidos. Vendemos nuestras flores, vendemos nuestro café, el petróleo, y un colapso en la economía norteamericana pues es automáticamente un impacto en la economía de Colombia. Entonces, por esa razón, cada jueves en Panorama Económico iniciamos con este perfil de los Estados Unidos, porque siempre es un referente. ¿Qué pasa en Estados Unidos y qué nos puede pasar? ¿Cómo ven los indicadores económicos esta semana a nivel internacional? Ha bajado las cifras también de subsidio de desempleo en los Estados Unidos, que es algo positivo. También ya es importante señalarlo, porque va más allá. Ojalá esta etapa que estamos viviendo de pandemia con menores niveles de contagio pueda mejorar también la economía norteamericana para el beneficio de Colombia y para el beneficio del mundo. En los indicadores, ¿cómo se ve el panorama esta semana? ¿Cómo han cerrado las acciones? ¿Han recuperado? Porque realmente el indicador económico también es un reflejo para el nivel de las acciones. Sí, claro. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de La Voz del Derecho, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente los vaivenes del mercado. Recordemos que vemos que las tasas de la Reserva Federal a nivel de muchos bancos centrales, muchas vienen teniendo cambios, otras siguen estáticas, como en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que está en este momento del 0 al menos 0.25%. Recordemos que su próxima revisión para variación de tasa es el próximo 3 de noviembre de este año. En el caso del Banco Central Europeo vemos su tasa que sigue igual
estable en el 0%, en el caso del Banco Central del Reino Unido en el 0.10%, otras economías a nivel global referentes y también refugio de capitales. Vemos al Banco Central de Japón en su tasa del menos 0.10%, en el caso de China está en el 3.85%, el Banco Central de la India en el 4%, Banco Central de Rusia el 6.75%, y también vemos Canadá el 0.25%. Hay una noticia muy buena para los países tenedores de grandes energéticos, en este caso hidrocarburos, gas. Veníamos mirando un tema a nivel global del repunte de un precio del gas. Está teniendo sus mejores cotizaciones históricas y también pues esto favorece mucho a países como Rusia, por ejemplo, que está anclado entre Asia y Europa. Pues no por nada tanto Rusia y Alemania con el Nord Stream 2, que es el nuevo oleoducto, es el oleoducto más famoso de los últimos años a nivel global, porque este va a llevar gas directamente a Alemania sin tener que pagar tránsito ni hacer tránsito por muchos países de Europa Central, como pasaba en el caso de Ucrania y en el caso de Bielorrusia, donde pues Rusia se quejaba mucho de estos porque decía que le robaban el gas y que porque también generaban mucho coste de tránsito. Más o menos Ucrania llegaba a cobrar $2.000 millones simplemente por dejar pasar el gas hacia otros países, o en este caso también el petróleo. Vemos que hay una crisis a nivel global de energía, por eso es que está subiendo el petróleo. Vemos, por ejemplo, la cotización del crudo, del petróleo WTI, está cerrando hoy en los $78.83, subiendo el 1.81%. Para el caso del crudo Brent ya sobrepasó los $80. En este momento está en los $82.42, subiendo el 1.65%. Esto muy buenas noticias para Colombia y para tenedores de hidrocarburos también como Venezuela. Lástima que pues la producción la tienen muy castigada, está por debajo del 1.000.000 de barriles. Estaba entre los 500 y los 600.000, Colombia está entre los 700 y 800.000, pero recordemos que Venezuela en sus épocas de bonanza estaba entre los 3 y 4 millones de barriles diarios. Entonces podemos ver buenas noticias no solo para las finanzas fiscales, sino para la proyección. Hay algo que precisamente citaba Moody's, que le fija la perspectiva de inversión a Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente por esos indicadores que mejoran las finanzas del país, esto por los ingresos que representa de exportación a nivel de peso versus dólar, todo lo que también representa para las arcas del gobierno, por el gran componente que esto es, no solo por el tema de regalías, por impuestos, sino también por directos ingresos fiscales a la nación. Entonces esto empieza a generar un panorama en la matemática financiera pues mejor para el Estado colombiano. Gracias a esto pues las calificadoras ya miran más relajado el tema de Colombia. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Se está hablando mucho del tema del fracking, de hacer recobro, en eso está trabajando Ecopetrol, hacer recobro de los campos viejos para otra vez llegar a una producción que sea al 1.000.000 de barriles, como lo teníamos en años anteriores. También mirando otras materias primas a nivel refugio, vemos el oro, que es uno de los grandes de las materias primas por excelencia a nivel de refugios. La vemos cerrando en los $1.755, cerrando negativo levemente el 0.35%. En el caso de la plata, la vemos cerrando en los $22.60, esta subiendo levemente el 0.31%. ¿Qué podemos decir? En el caso de una crisis, recordemos que estos son las materias primas excelentes para refugiarse en tema de capitales. Por ejemplo, en escenarios de conflictos, en escenarios de nerviosismo financiero, de pánico financiero, de crisis financiera, son los excelentes. Muchos hablan de las criptomonedas hoy en día, muchos hablan de refugios básicos como el agua, los alimentos, pero este ha sido por excelencia y será por excelencia porque muchos dicen que la tecnología es muy segura y no. Hay escenarios donde, por ejemplo, en una guerra nuclear se puede estallar una arma nuclear y eso genera un pulso electromagnético que corta redes y corta sistemas eléctricos. Esta semana vivimos una experiencia precisamente con WhatsApp que salió del sistema 6 horas y en esas 6 horas pues muchas empresas y muchas personas
pasaron un momento crítico porque resulta que el WhatsApp no es un medio como se usa como Facebook, que es simplemente para mirar qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer una persona, sino es comunicación directa, son fotos, datos, mensajería instantánea, que obviamente ayuda a que la gente tenga mucha practicidad y que el sistema vinculante a nivel de industria, de empresa y relacional con tema de negocios y sociales, pues sea inmediato. Entonces, nunca demos algo por muy seguro, porque es que los escenarios pueden cambiar y las crisis son parecidas, pero son atípicas a veces en los componentes que la integran. También miramos, por ejemplo, dentro del tema de criptomonedas, miramos que China prohibió el uso de las criptomonedas, más sin embargo, tuvo una caída, vuelve a tener un repunte, el Bitcoin está cotizándose en los $54,000 en los $54,184 por cada Bitcoin. Este es el valor del día de hoy, con una capitalización total de mercado de $1.020.000.000.000, ya la capitalización Bitcoin de esta criptomoneda, y hoy está cayendo en menos el 1.61%. En el caso de Ethereum, hoy está subiendo el 1.67 y su valor es de los $3.619, con una capitalización de mercado de $427.000.000.000. Esto es más grande que la economía de Colombia en su conjunto. También vemos otra criptomoneda como Cardano, también que está subiendo hoy el 2.41% y tiene, esta sí menor, una capitalización de los 73.320 millones. Y cerrando con un último comentario, en la primera intervención de Panorama Económico Internacional, el tema de los republicanos y los demócratas tuvieron que llegar a un arreglo porque pues ya no había dinero con que seguir funcionando. Lo que quieren los republicanos en este momento es que también se haga un manejo de finanzas inteligentes, o sea, que no el Partido Demócrata se vuelva despilfarrador y derrochador. Si bien es cierto, el programa de infraestructura es positivo para dinamizar el empleo y también para volver las infraestructuras de Estados Unidos otra vez de primer nivel, hay mucho dentro de ese paquete que está incluido como gasto continuo operacional, que es lo que los demócratas están tratando de hacer para en las próximas elecciones de senadores y también de presidentes, pues tenerse asegurados muchos votos a través de estos beneficios. Es importante, pero lo más importante es generarle a Estados Unidos un beneficio sostenible a futuro. Recordemos que Estados Unidos en sus indicadores sigue en rojo, la balanza comercial sigue aumentando, está por encima de los $70.000 millones en negativo. Entonces esto junto con otros indicadores tiene que mejorar. El tema de productividad en Estados Unidos, se viene hablando de que se va a subir los impuestos a la renta del 21 al 26%, falta esperar a ver qué sucede cuando ya se aplique, pero pues obviamente Estados Unidos se vuelve más competitivo también con costos financieros, o sea, cuánto se le cobra a las empresas por operar. Y en el tema a nivel global de los Panama Papers o de los que están saliendo en este momento, Pandora, que son los de los Pandora Papers, obviamente pues esto no es un secreto, esto es algo del día a día. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Quién es el que está sacando esta flote? ¿Quién es el que se está vengando de quién? ¿A quién quieren sacar y dejar en evidencia? Porque esto es de todo el mundo, y si hay paraísos fiscales es porque obviamente tienen clientes y esos clientes son constantes y continuos. Muchos hablaban en nivel internacional de que lo que pasa es que obviamente esto a excepción de los políticos, porque es que a un político no le queda muy bien estar yéndose a paraísos fiscales a esconder plata de donde si ellos están muy fiscalizados. Entonces, ¿qué es lo que van a ir a esconder sin la necesidad de irlo a esconder? Eso sería la pregunta que se hacen muchos. De pronto lo que no pesaría en ciertos empresarios, que para que no les castiguen ciertos capitales pues tienen que sacarlos y llevarlos pues en nerviosismo por las reformas tributarias o por todo lo que se viene precisamente con esos temas, y el nerviosismo, por ejemplo, en elecciones, que hay muchos que tienen nerviosismo que si Gustavo Petro llegan a ganar elecciones, pues muchos empresarios también se asustan y empiezan a sacar sus capitales. Entonces es mirarlo de las dos formas, de los dos ángulos, y siempre propendiendo o proyectando a tener un país mejor, un país que pueda ser, que estimule la riqueza, que estimule la productividad y también la generación de capital. Y en relación al banco, sí, Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Adelante. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes y para nuestro equipo. Referente a lo que menciona Alejandro, se preguntan nuestros oyentes lo siguiente: estos paraísos fiscales, ¿por qué se crean? ¿Para no pagar impuestos
Es decir, cuando se sacan esos grandes capitales de Colombia, ¿no tienen que pagar impuestos al enviar ese dinero afuera? O sea, ¿cuál es el modelo atractivo para hacerlo? Entiendo que sí, que es no pagar impuestos, pero al sacar, yo sé que al sacar algún monto de dinero, más de $10,000, hay que hacer un registro y hay que hacer unos pagos. ¿Cuál puede ser entonces la idea que estas personas estén sacando todos estos capitales? ¿Evadir acá en Colombia al sacarlos o no pagar después de que se saca ese dinero de Colombia? Sí, ¿puedo contestar? Sí, lo que se trata es de proteger el capital. Como decía, en el caso de los políticos, pues no tiene lógica porque ellos están muy controlados y obviamente a ellos se les sabe cuánto es el sueldo de ellos, entonces no habría necesidad. En el caso de ellos sí es cuando vienen a investigar por qué lo están haciendo. Pero en el caso de los empresarios, que pasa muchas veces, es precisamente para evitar al cierre de año o en la acumulación de capitales que a ellos precisamente venga el gobierno con una reforma, con una crisis, en quitarle esos capitales. Eso es un tema que se llama expropiación a través de ley. Ese es otro tipo de expropiación. Y los paraísos fiscales, ¿por qué existen? Eso obviamente existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Suiza precisamente lo dejaron quieto tanto de izquierda como de derecha, occidentales, o sea, procomunistas y procapitalistas, dejaron quieta a Suiza porque obviamente Suiza es el referente número 1 a nivel global por paraíso fiscal. Están también las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, está también Belice, y hay otras islas, pero estos son los más conocidos. En el caso, por ejemplo, lo que citaba en unos programas, Singapur ha tomado la senda de bajar las tasas tributarias, que más o menos las manejan del 10 al 12, lo mismo Irlanda. Ellos no son tanto paraíso fiscal, pero sí son como paraísos tanto tributarios. Se puede decir fiscales, sí, tributarios, pero también de desarrollo y producción, porque es la moda a nivel global. Entonces, lo que podemos ver en un resumen de esto y lo que muchos capitalistas están diciendo es que esto es una salida y un resultado junto con las criptomonedas, por ejemplo. Las criptomonedas, ¿por qué no les conviene que las legalicen y por qué no les conviene que las auditen y las custodien? Porque obviamente se pierde el atractivo del negocio. Si bien es cierto lo que decía Jimena, por ejemplo, acá si uno va a sacar más de $10,000, o creo que más de 10 millones o más de $10,000, tiene que reportar todo y cada movimiento ante el Banco de la República, sí, y firmar una cantidad de papeles. Entonces, eso también vuelve impráctico el sistema. Ese es el tipo de regulación que dicen que es impropia y que afecta a la industria financiera y los negocios. Hay unos temas importantes, Jimena. Primero, que lo que van a investigar, y el mismo director de la DIAN, Lisandro Junco, le va a investigar la auditoría del Ministerio de Hacienda si realmente declaró estos recursos antes de que estallara esta investigación de los periodistas, porque realmente si lo declaró antes, que iba a abrir unas cuentas en el exterior, y especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento del director de la DIAN? Que él abrió unas cuentas, unos ahorros para irse a estudiar cuando salga de ser director de la DIAN, que le quedan 8 meses y que él se va porque tiene un proyecto con su señora. Ahí en ese caso, Estados Unidos, él mismo lo comenta, por lo menos es el argumento para su defensa, es que esos recursos es para estudiar y que Estados Unidos no es un paraíso fiscal, dijéramos, a nivel de todo el país, que allí están, dijéramos, revisando permanentemente qué personas están abriendo cuentas, cómo las están abriendo, si están cumpliendo con la legalidad. Ahora bien, en Colombia está la Oficina de Control de Cambios del Banco de la República, que le permite también vigilar, o sea, todas las personas tienen que declarar primero ante la DIAN qué recursos está manejando, cuáles son sus fuentes, de dónde provienen los recursos, y también se va a hacer movimiento de capitales. Uno no puede recibir de pronto que se ganó una lotería de 3.000 millones del extranjero y que nunca justifique cuál es la lotería o de dónde proviene la fuente, porque eso pues obviamente puede ser lavado de activos. Entonces hay muchas formas de vigilar el manejo de esos recursos, y ya pues les van a investigar en este momento, primero eso, ¿no? O sea, no todo lo que esté afuera o las personas que abran una cuenta afuera automáticamente es un delito, porque lo pueden hacer si tienen transacciones comerciales. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha argumentado, obviamente es la defensa de cada una de las personas que han sido denunciadas, ha argumentado que más de 6 meses se la pasa por fuera del país trabajando como consultor internacional, y que a él le pagan en dólares o le pagan en moneda extranjera, y que pues obviamente le consignan en unas cuentas donde él fuera de Colombia tiene sus recursos para manejarlos. Si está más tanto tiempo tanto las comisiones como el sueldo. Estados Unidos, o está en Europa, o está en alguna parte, entonces maneja unos recursos a nivel internacional. Entonces son los argumentos de cada uno. Ahora bien, los expresidentes del
país, como hemos comentado, los expresidentes de la República, pues también tendrán que sustentar cómo han manejado sus recursos, cuándo abrieron esas cuentas, con cuáles son, de dónde provienen esos recursos para abrir esas cuentas. Esa es la parte clave. Si uno no logra sustentar de dónde provienen esos recursos, pues hay la posibilidad de hacer lavado de activos o, segundo, escondiendo una serie de utilidades de negocios non santos que no han sido declarados. Esa es la parte clave. Si a la DIAN no se le ha declarado en su debido momento, ahí sí pueden venir las sanciones, Jimena. Esto en el caso del presidente Gaviria y en el caso del presidente Pastrana, ¿no? Sí, hablando Jimena. De los expresidentes. Sí, Jimena, siga. Y miren ustedes que ya esta noticia es tan contundente que ya no estamos hablando de centros poblados esta semana, ¿no? Sí. Entonces, lo que siempre mencionamos va pasando, cada 8 días es cuál será la próxima noticia que va a hacer que las demás no sean tan relevantes cuando en realidad todas lo son, porque pues todas finalmente afectan el presupuesto. Quería solamente añadir algo más a este tema, y es que, como lo menciona Mauricio Cárdenas en su libro de Cómo avanza Colombia, es que él dice que más o menos se calcula que la evasión de impuestos en Colombia puede estar alrededor anual en 50 billones de pesos. Eso es grande, porque serían unas 5 o 3 reformas tributarias como mínimo para alcanzar esos 50 billones en evasión y otros 50 billones en corrupción. Ahí van 100 billones. Imagínense con esos recursos cuánto actividades sociales, en educación, en salud, en inversión en infraestructura podríamos realizar. Entonces son recursos muy grandes. Por eso es que la gente le preguntan, mire, no busquen tanto los impuestos de IVA a los huevos, a la leche, al pan, a los pequeños consumidores, porque estas personas, primero, su capacidad tributaria no es tan grande. Y el gran, foco es la evasión de las grandes empresas. O sea, a las empresas no se les está pidiendo que paguen por encima de la capacidad tributaria o que sean confiscatorios los impuestos para los conglomerados grandes. Pero también cuando tienen esos grandes entramados tributarios, o sea, asesores tributarios muy fuertes, unos consultores internacionales bastante cómodos y de grandes escalas, pues ellos pueden hacer un manejo de elusión tributaria, o sea, buscar por los conceptos jurídicos o contables, bajar el nivel de impuestos, no pagar los impuestos porque buscan otras alternativas para sustentar negocios, y definitivamente los estados son los que están quedando anémicos porque no están recibiendo unos ingresos que son fundamentales. Repito, no estamos de acuerdo que sea confiscatorio, o sea, que las empresas tengan que pagar ojalá el 90%, el 50% de sus utilidades, pero que paguen proporcionalmente de acuerdo a la utilidad que tienen en cada región o en cada país del mundo. Ese sí, el gran objetivo. Pero otro tema interesante a nivel internacional que vemos esta semana en el análisis de Panorama es el Banco Mundial, Jimena. El Banco Mundial está entregando unas cifras bien interesantes de cómo va a ser el crecimiento, primero para el año 2021, este año que estamos terminando. Unos dicen que Colombia va a crecer, el Banco Mundial dice que Colombia va a crecer al 7,7% este año, cerramos al 7,7%, que por ejemplo, pues Chile, que es una de las regiones que también está creciendo muy bien, está creciendo con el 10,6%, y que Perú alcanzaría un 11,3% de crecimiento para este año. Esas son las cifras que da el Banco Mundial. Y proyecta para el año 2022 que la actividad económica en Colombia estaría por el orden del 4,2%, que sería pues un liderazgo importante, y que también tendría Perú un crecimiento del 3,2%. O sea, Colombia para el año entrante seguiría en un nivel de crecimiento importante si llegamos a ese 4,2%, superando inclusive a México, que estaría con el 3%, Argentina con el 2,6%, y también estaríamos superando a Chile, que estaría con una expansión del 2,4%. Entonces, esas cifras son halagadoras, mas no suficientes, porque, repito, muchos economistas en el mundo consideran que el Producto Interno Bruto es necesario, pero no suficiente. O sea, el Producto Interno Bruto no mide calidad de vida, mide es cómo crece la actividad económica en su conjunto, cómo crece la agricultura, el petróleo, cómo crece también la producción de las flores, el banano, en fin, eso es necesario tener ese indicador, pero no es suficiente porque después de ese crecimiento tenemos que ver cómo se distribuye esas utilidades en toda la población y cómo llega a través de bienes públicos los beneficios sociales para la población, y ese crecimiento se da, digamos, de manera global y de manera sincronizada. Eso básicamente, Jimena, para que nuestra audiencia que nos sigue todos los jueves podamos compartir que dos elementos importantes: tener crecimiento económico y también lograr desarrollo económico, que es la búsqueda de todo Estado y de toda región del mundo. O sea, que se logre unos índices de desarrollo, o sea, unos índices de mejor educación, mejor calidad de la salud, del sistema de salud, mejores niveles también en materia de seguridad alimentaria.
Esos índices y esos indicadores sociales son los que realmente van a medir la verdadera calidad de vida de los habitantes del mundo y de Colombia, básicamente. Sí, eso es algo importante que yo quería precisamente complementar. Lo que pasa es que los impuestos cuando son tan elevados, y eso de pronto, otra vez volviendo a la pregunta que hacía Jimena antes, los impuestos como son tan elevados quitan competitividad en las naciones. Colombia, si está importando más de lo que exporta, no es porque nos falte inventiva, iniciativa y no tengamos cómo producir. Lo que pasa es que somos costosos al producir, porque es que los impuestos son demasiado elevados, o sea, impuestos al 32, 33, 34, 35%, a como los bajó, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, 21%, es una ventaja comparativa muy amplia. Si nos comparamos con Irlanda, el 10%, la ventaja comparativa es compleja. Con Singapur, con Islandia, con muchos países que precisamente nos dan ejemplo en la eficiencia financiera. Si estamos hablando de corrupción de 50 billones, ¿por qué no nos enfocamos en la revisión del gasto? Se supone que un administrador público con una buena visión de país, se sabe que gran parte de los recursos tiene que haber un rubro para inversión que debe ser grande para generar valor a través de esa inversión. ¿Qué es generar valor a través de esa inversión? Crear bienes de capital y crear bienes de infraestructura, pero de largo plazo. No es que hagamos un puente y cuando los 2 años ya se acabó la plata para hacer el puente y estuvo hecho el puente, pues ya se acabó el empleo y se acabó el desarrollo económico. No, es crear, por ejemplo, activos como cuando se crea Ecopetrol, hidroeléctricas, compañías de gas, compañías de venta de energía, por ejemplo, transportadores de energía como ISA, de gasoductos, oleoductos, poliductos, bueno, una serie de activos que son estratégicos, por ejemplo, para Colombia, que le pueden dar mucho. Por ejemplo, uno de los componentes de Ecopetrol muy buenos que le genera buena caja son los oleoductos de Ocensa y todos los oleoductos y poliductos que tiene. Le generan también un ingreso y una caja adicional. Esto también, este modelo de negocio lo tiene la empresa de energía de Bogotá. Entonces, cuando articulamos bien el dinero de los impuestos y hacemos un modelo como el que hacen países eficientes como Noruega, por ejemplo, que cogió sus materias primas e invirtieron precisamente en sectores estratégicos, a través de esto crean empleo y que generan un círculo virtuoso de generación de riqueza, es lo positivo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un Estado se queda sin plata es porque no sabe manejar el dinero. Y como no sabe manejar el dinero, les toca reformas tributarias, pero la reforma no es para quitar impuestos, sino es para poner más impuestos. Entonces ponen impuestos y pues no por nada estamos en un país donde precisamente si estamos importando más de lo que exportamos, eso nos está dictando es que los costos no nos sirven de producción. Y Colombia es un ejemplo a nivel mundial en tierras. El café, si no estoy mal, el café no es originario de Colombia. Creo que el origen precisamente del café es de Medio Oriente, por eso se hablaba del café arábigo, pero acá se da las mejores variedades con los mejores sabores. Entonces tenemos que hacer lo que hicieron muchos países desarrollados. Tenemos muchas cosas a mirar a futuro, entonces nos toca irnos a lo básico, a la matemática básica. La contabilidad y las finanzas tienen que cuadrar, porque o si no, implantemos el modelo que implantemos, si no nos vamos a lo básico, a lo esencial y al cuidado de las finanzas públicas, pues no vamos a salir adelante. Y hay un modelo que ya nos han dado como ejemplo, el tema de Singapur. Allá no solo el tema de Producto Interno Bruto es de los más elevados del mundo, sino también en el ambiente de negocios. Hay muchos de los grandes capitalistas que se van precisamente a montar sus centrales financieras de producción, de acopio, de transformación en estos países porque son atractivos. Entonces es el dictado para el político y el político que ya se viene en elecciones acá en Colombia tiene que mirar ese discurso muy seriamente. Ya hemos visto unos discursos que ya están más alineados a esto y que son más reales y más consecuentes. Y hay una cosa muy clave, si Colombia es potencia energética, no descuidemos el sector, más bien a través de este sector creemos alas de transformación, desarrollo y alimentemos otros sectores como país-nación. Porque si seguimos este modelo, como vamos, pues va a llegar un momento que la deuda va a implosionar. Y en el caso de Estados Unidos, que está pasando con los demócratas, es que los demócratas, a excepción de la administración de Bill Clinton, han tenido fama de despilfarradores. Y obviamente también como republicanos que se metió en la guerra de este señor George Bush, que obviamente también gastó gran dinero en una guerra que fue improductiva y que Joe Biden acabó de rematar precisamente saliéndose de Afganistán y dejando una cantidad de armamento durante muchos años. La Unión Europea ha establecido por lo menos para diciembre de este año se ha propuesto la Unión Europea tener una reforma fiscal importante
y fortalecer todos los instrumentos y herramientas para la evasión y la elusión fiscal y para también este manejo de capitales que no tienen justificación. Entonces hay una preocupación en la Unión Europea muy importante. Ellos han dicho que no van a permitir que se siga, pues obviamente, evadiendo impuestos, porque los estados, la Unión Europea, para salir de la pandemia requieren ingresos importantes. Entonces se está planteando una propuesta, un proyecto de ley en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, para fortalecer, Jimena, todos estos instrumentos necesarios para hacerle seguimiento a estas grandes firmas de abogados y estas grandes firmas de contadores que están asesorando a esos grandes monopolios o a empresas gigantes para eludir impuestos. Entonces, la situación no va a ser fácil porque la Unión Europea va a ser un bloque muy importante para controlar, para bajar la tasa de evasión y elusión tributaria y para hacerle seguimiento. O sea, esto de Pandora Papers ha generado una especie de alerta mundial. Y en el caso de la Unión Europea se ha propuesto que a diciembre de este año tendrán listo un proyecto de acuerdo de la Unión Europea para seguir la pista y fortalecer los instrumentos de control a la evasión fiscal. ¿Cómo le parece, Jimena, que estas medidas son importantes para el mundo económico? Claro que sí. Bueno, voy a hacer primero una pregunta y luego sigo con el tema del Banco Mundial. Quiero que piensen en esto. Si no existiera la evasión de impuestos en Colombia, ¿sería necesario hacer una reforma tributaria? Entonces, ahí les dejo para que ahorita me respondan. Siguiendo con algo que mencionó Alejandro sobre la producción del café, pues quiero darles un dato bien interesante. Esto teniendo en cuenta que la semana pasada fue la Semana Internacional del Café. Curiosamente, uno creería que Colombia es de los primeros países en donde se consume más café por persona, ¿no? ¿Cómo les parece que Colombia ocupa el puesto 33 con 2.2 kilos de café por persona al año? Y quienes los países que lideran, se llama el top de los 3 países de mayor consumo de café en el mundo. El primero es Finlandia, con 11.6 kilos de consumo por persona. Le sigue Noruega, con 10 kilos. Y de tercero está Islandia, con 8.9 kilos de café por persona anual. Retomando el tema del Banco Mundial, pues quería complementar un poco la información, y es que el Banco Mundial prevé un repunte económico en Latinoamérica y el Caribe este año, según el último informe que hizo para este semestre, que fue publicado el miércoles. Pide que se requieren unas reformas urgentes para superar la crisis por el COVID y evitar otra década perdida, como la llamaban en 1980. Entonces dice que al revisar nuevamente el pronóstico que había hecho de expansión económica en Latinoamérica y el Caribe para el 2021 es de 6.3% frente al 5.2% que había proyectado el semestre anterior. Entonces dice que esta cifra está por debajo de la contracción del 6.7% del 2020, o sea, del año pasado, y dice que este informe semestral del Banco Mundial para América... Una pregunta, ¿señor? ¿Está por debajo o por encima? Está por debajo de la contracción del 6.7% del 2020. Sí, yo pensé que la cifra de la que tú estabas hablando estaba por encima de la contracción que fue del 6.7%. Sí, son 2 momentos que hemos vivido en el país. Una en la etapa de la pandemia, sí, que caímos al negativo. Al 6.7, ¿cierto? Y ahora sí, y ahora estamos hablando de un crecimiento de ¿cuánto? 7.7% y otros... O sea que está por encima de la caída. Por encima de la caída, un puntico, ¿no? No es mucho, pero estamos por encima. Y otros como, por ejemplo, la Asociación Bancaria, Fedesarrollo, están hablando que pronto vamos a crecer al 8%, que es el más optimista, el indicador más optimista. Pero adelante, Jimena. Sí, es que hablaba de 2 momentos, como lo mencionaba el doctor. Uno antes, y este es el informe que sacó este miércoles, que lo compara con el que había sacado en el mes de alrededor marzo, si no estoy mal. Sí. Entonces dice también que este informe semestral del Banco Mundial para América Latina y el Caribe indica que los pronósticos de crecimiento para el 2022 y 2023 son igualmente mediocres, si lo ponen en esos términos, del 2,8% y 2,6% respectivamente. Dice que esto implica un retorno a la tasa de crecimiento anual de la región en la década, pues la pone del 2010, cuando el PIB regional aumentó 2,2% frente al 3,1% del resto del mundo. Ellos sugieren que esto pues es la existencia de problemas estructurales internos en la región.
dice que si no se abordan estos factores estructurales, es probable que el crecimiento económico no se mantenga y pues descienda. No va a ser suficiente para avanzar en la lucha contra la pobreza y aliviar todas las tensiones sociales que en el momento hay. Para el caso de Colombia, el Banco Mundial dice que el crecimiento para el 2021 es del 7,7%, como lo mencionaba el doctor, 7,7%, y sus proyecciones para el 2022 serían del 4,2% y para el 2023 del 3,9%. Okay. Dice también que Latinoamérica y el Caribe solo representan el 8% de la población mundial. Esto representa más del 30% de las muertes reportadas globalmente por el COVID. Y pues menciona las tasas de pobreza que son más altas en este momento que en décadas anteriores. Y algo muy importante es que se recobre el crecimiento y que se debe reconstruir las economías dinámicas post-COVID, que es súper importante mirar todas estas restricciones que actualmente hay y pues mirar cómo se van a manejar estos nuevos presupuestos. Dice que dentro de los retos, la contracción de la liquidez global por la subida de tasas para frenar la inflación, por el alto endeudamiento que siempre lo menciona Alejandro, por el sector privado. Entonces, como lo mencionaba, para no caer en otra década como en 1980, dice que se deben replantear las prioridades del gasto y poner en foco fortalecer los sistemas de salud y educación para contrarrestar la pérdida de aprendizaje en los colegios e impulsar carreras cortas en línea con las necesidades de la industria. Estas son sugerencias del Banco Mundial y pues apostar por líneas de investigación, incrementando una inversión mayor, ya que actualmente está en el 0,6% del PIB, como quien dice, ni siquiera un punto. Y algo también interesante es que Moody's dice que le mantiene la nota al país, que a diferencia de Fitch, Standard & Poor's, pues la calificadora le sube a estable su visión sobre Colombia. Entonces ellos dijeron que prefirieron esperar a que Colombia hiciera la reforma tributaria, pues que fuera aprobada por el Congreso, y ayer tomó la decisión de mantener la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera. Entonces dice que los ingresos de la reforma tributaria ayudarán a reducir el déficit y a estabilizar la deuda. Sí, de acuerdo. Yo pienso que lo que está diciendo el Banco Mundial era algo parecido a lo que venía hablando, que hay una cosa muy clara ahí, que es el enfoque en el gasto. Si estos países no empiezan a tener una visión de verdad de las matemáticas, de unas matemáticas que generen valor, pues obviamente el país no sale adelante. Por eso esa recomendación me parece muy buena, excelente, y coincide precisamente con el análisis. Y también hay otra cosa, que lo que dice Jimena, en el caso de Fitch, sí, obviamente, en caso de Moody's, perdón, porque tanto Standard & Poor's como Fitch nos rebajó la calificación, Moody's la mantuvo estable. Y hay otra cosa que está mejorando precisamente el tema de las finanzas, que es la subida de petróleo. Ya con un petróleo, recordemos que por ejemplo Colombia, mucho del petróleo que cotiza es categoría Brent, y el Brent ya está por encima de los $80. Eso nos ayuda mucho, y a los que atacan mucho aquí la industria energética, pues hay que decirles una cosa, es que ayudar precisamente a esos activos que hagan la migración, porque obviamente todos estamos de acuerdo con el cambio climático, el cuidado del clima, pero pues no, obviamente no atacar a la gallina de los huevos de oro que le ha permitido vivir a Colombia. En el tema del café, el café fue protagonista en Colombia de los 80s para atrás, pero hoy en día el café, y recordemos en las noticias que durante muchos años el gobierno nacional ha tenido que financiar al sector del café para que pueda operar. ¿Y por qué el sector de café ha entrado en pérdidas? Y porque, como lo decía Jimena, ya no somos los segundos detrás de Brasil en el tema de producción. Nosotros ya estamos por detrás de Vietnam. Vietnam nos pasó y creo que nos duplicó la producción. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque es que cultivar en el país, producir en el país, exportar, hacer la manufactura, hacer el valor agregado es muy costoso. Entonces nos tenemos que ir a una revisión del impuesto. Por eso esto del Banco Mundial me pareció muy interesante y muy acertado. Entonces esta es la visión que tenemos que tener, cuidar precisamente lo poco que nos queda,
haciéndolo más productivo y volviéndonos más competitivos en costos, porque por calidad, en el caso del café ya lo tenemos. Sí, hay unos elementos ahí, Jimena, de diversificación de la producción colombiana. El portafolio de exportaciones también debe diversificarse permanentemente para no correr el riesgo de ser monoexportador, o sea, un solo producto, que es lo que le ha pasado a Venezuela. Depender exclusivamente del petróleo tampoco es una situación de mucha seguridad a largo plazo. Por eso ahorita en el corto plazo tenemos una tendencia de recuperación del precio de las materias primas y por eso se está reflejando en América Latina, como somos productores de materias primas, pero hay un alto riesgo. O sea, inclusive varias firmas internacionales están dando que a final de año y el año entrante esté llegando a $90 el barril de petróleo de Brent. Puede que pase a final de año. Una proyección, pero obviamente por la crisis, esto por la crisis energética de momento. Toda la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, esa demanda superior a los 98 millones de barriles diarios. Sí, obviamente lo que pasó fue que como el año pasado, en la pandemia, hubo un freno tan fuerte en el tema de consumo del energético. Obviamente la OPEP, por tratar de repuntar otra vez precios, bajó las cuotas. Como bajó las cuotas muy, muy bajo, obviamente se disparó otra vez el consumo porque otra vez todas las industrias empezaron a producir, entonces empezó la demanda a superar la oferta y eso obviamente ha hecho que los precios suban. Esa es la explicación central de por qué el precio del petróleo ha venido subiendo en los últimos tiempos. Pero vamos entrando a panorama económico nacional para analizar las importantes noticias, eventos económicos de esta semana. Uno de esos eventos económicos es nuestra empresa multilatina, que es Empresas Públicas de Medellín. Y Empresas Públicas de Medellín está analizando escenarios, su junta directiva, la gerencia, los vicepresidentes están analizando alternativas de vender activos no estratégicos, el caso de UNE y otras empresas que no son activos estratégicos, que no están sumando a la EBITDA y que no hacen parte estructural del ingreso operacional de la empresa. Entonces, no tienen la toma de decisiones en estas empresas, sino que las empresas socias o alianzas estratégicas que han realizado son las que están llevando o están direccionando estas empresas. Por esa razón, esta semana se presentó un debate bien interesante en el Consejo de Medellín y vamos a escuchar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, vamos a escuchar a Darío Amar Flores, que es el vicepresidente de Innovación Tecnológica de Empresas Públicas de Medellín. Darío Amar pues es una de las personas que trabaja en ese equipo de innovación y tecnología de Empresas Públicas de Medellín, para escuchar los conceptos de por qué presentaron al Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo para vender, para transferir las acciones o venderlas a las acciones que tiene las Empresas Públicas de Medellín en UNE. ¿Y para qué vender esas acciones? Porque en este momento el portafolio, ellos no quieren endeudarse más, tienen un nivel de deuda alto, Empresas Públicas de Medellín, y quieren salir de activos estratégicos que no les están produciendo la rentabilidad y que tienen alto riesgo en la competencia internacional, como son las comunicaciones. Entonces, ese es uno de los argumentos del proyecto de acuerdo para transferir o para vender esas acciones o esa participación de EPM en UNE. Y presentan al Consejo y desde luego ellos hacen la sustentación. Escuchemos a Darío Amar Flores, vicepresidente de Innovación Tecnológica de Empresas Públicas de Medellín. La empresa va a invertir 4.2 billones y esos 4.2 billones, que es una parte, o aquí entraría el dinero de la enajenación de acciones de UNE. ¿Para qué? Para continuar con el avance de los equipos electromecánicos, para el lanzamiento de los cables de potencia, para el blindaje de los pozos de presión, para el montaje de la casa de máquinas, para todos los trabajos subacuáticos que se van a hacer. Entonces es súper importante y todo esto empieza como a hacer sentido y a fortalecerse, y estamos redireccionando recursos de una inversión no controlada que no nos suman el EBITDA, como lo dijo Alejandro al principio de su intervención, y los estamos focalizando en un proyecto que nos va a sumar en el EBITDA, que va a mejorar no solamente los ingresos y el EBITDA de la empresa, sino que nos va a ayudar a bajar la relación deuda-EBITDA. Es un proyecto que opera EPM en un 100%. Esa es la importancia de la venta de estas acciones en el plan de inversiones. El impacto que tiene es muy positivo, tanto para la generación de EBITDA como para la relación de deuda que tiene EPM. Concejal. Este es el análisis que hace Darío Amar Flores, el vicepresidente de Innovación. Pero desde luego, ¿cuál es el objetivo de esa venta de las acciones? Tener recursos, tener caja, Alejandro, para invertirlo en Hidroituango. O sea, porque el proyecto número 1 es Hidroituango y cumplir con el cronograma
porque Perdón, recordemos, sería el Banco invertirlo o reinvertir. reinvertir en otro activo. O sea, venden un activo que no es estratégico y lo invierten en otro activo. Y desde luego lo que Pero se esos plantea, recursos, como usted está citando Hidroituango, es para reinvertirlo en Hidroituango, porque Exactamente. Hidroituango ya prácticamente eso está hecho, ¿no? No, pero necesitan recaja para terminarlo. Para terminarlo. Entonces, como tiene un año, porque si no cumple el año entrante, en junio del año entrante, la entrega de este proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un crédito, las empresas públicas de Medellín, dice que si no empieza a operar el año entrante, le cobrarían automáticamente un crédito que tiene con el BID por 18 millones de dólares. Entonces realmente es una deuda muy grande y por eso están a toda marcha, a toda máquina, ya una vez superados los riesgos de ingeniería que tuvieron de la construcción de Hidroituango, entonces están trabajando a plena marcha para obviamente poder cumplir con el cronograma, y parte de cumplir con el cronograma es tener la caja. O sea, usted no puede parar un solo día la obra. Claro. No tengo hoy para comprar materiales o elementos o para pagar la mano de obra, en fin, o todos los componentes que requiere esa velocidad. Escuchemos ahora al concejal de Medellín, a Fabio Humberto Rivera, que también hace un análisis bien interesante desde el punto de vista político y económico de la ciudad, y frente a este proyecto de acuerdo, que hay un ambiente para que lo aprueben, pero está también la oposición del Centro Democrático, que son 8 concejales que no están muy de acuerdo, pero están buscando esos consensos porque realmente lo más importante es salvar y poner a funcionar el 17% que aporta Hidroituango al sistema eléctrico nacional. Escuchemos al concejal de Medellín, Fabio Humberto Rivera. Perdón, pero aclaremos algo. Los concejales que están en el Centro Democrático, ¿qué es lo que no quieren? Que no se venda estos activos que no se vendan esos activos. Esos estratégicos, correcto. Entonces, ese proyecto de acuerdo, estos activos, ¿cuál está? Está el de vender UNE, que ahí tiene acciones, pero que realmente no tiene una importancia vital esta empresa para empresas públicas de Medellín. Pero escuchemos el argumento. Si no es el core concejal. business para ellos el principal, ¿no? De acuerdo. Entonces, escuchemos ahora al concejal de Medellín, Fabio Humberto Rivera. Un monopolio en Antioquia importante. Era dueña de las telecomunicaciones de telefonía fija. Era su mayor core, como lo dijiste ahora, Lilian, en otro tema. El mayor core de UNE era telefonía fija, cable para televisión, muy poquito internet, muy poquito telefonía celular. Cuando hacen esa alianza, se fusionan precisamente una empresa que tenía telefonía celular con una que tenía telefonía fija, es decir, hacen sinergia. En ese momento ya UNE venía dando pérdidas por lo altamente riesgoso que son las telecomunicaciones, al competir con poderosos como Carlos Slim. Y yo no estoy diciendo que él sea malo o bueno, sino que competir, yo no estoy haciendo juicio de valor, competir con una empresa como la de Carlos Slim no es fácil, que tiene un core mundial. Esa es una de las motivaciones. La otra motivación es que EPM puede coger recursos de un negocio y no deja de ser público, vender ese activo y trasladarlo a otros negocios. En este caso, uno que tiene menos riesgos, que es la generación de energía, o la transmisión de energía, o la venta de energía, la comercialización de energía. Cualquiera de los, hoy está comercializando en la costa con Afinia. Entonces necesita recursos, no para Afinia, sino para negocios en el sector que más le renta, o yo diría que le renta con mayor seguridad y no con la inseguridad que podría llegar a rentar telecomunicaciones, en este caso. La otra motivación es que EPM, para terminar Hidroituango, pero no es la única, la gente a veces se pega solamente de esa, y entonces hacen todo el escándalo de que la Contraloría va a sancionar, pues que sancione el que tenga que sancionar, pero la motivación real, Lilian, es que EPM tiene hoy, está por encima del 3.5 de nivel de endeudamiento frente a EBITDA, y eso tiene que bajarlo. Si está en el 4.4 tenemos que regresar al 3.5, por lo tanto, para terminar Hidroituango, pero también para acometer otros proyectos, para hacer las inversiones que tienen que hacer obligados por los reguladores a nivel nacional para cumplir requisitos de calidad en la prestación de servicios, tiene que tener caja, y esa caja no puede ser vía endeudamiento, sino vendiendo un activo. Son más, pero yendo a esas motivaciones, el Consejo ha abierto, ya con eso termino la pregunta, ha abierto
el debate público. Ayer estuvieron sindicatos, hoy están expertos, ayer estuvieron miembros de las JAL, algunas de acciones comunales, comunidad en general, unos con una oposición férrea a la venta, respetable, legítima esa oposición férrea de quienes se oponen, pero está el escenario que acabo de plantear. Así que en esa etapa vamos, todavía no se ha surtido el primer debate. Esto pasa de lo técnico, pasa a lo político, habrá consideraciones políticas que pueden decir, bueno, el proyecto sigue adelante, o habrá consideraciones políticas de partidos políticos que digan, no, hundimos el proyecto, y eso sería nefasto para la ciudad por lo siguiente, porque la cláusula de derecho de salida beneficia a esa UNE. El no aprobar la cláusula del derecho de salida beneficia al otro socio, que es Millicom, porque ellos compraron el derecho a gerenciar por $150 millones, y eso los pone muy cómodos, porque toman las decisiones. No es malo, yo no estoy diciendo que sea malo, sino que la otra empresa, la otra socia, está en el mejor de los mundos. A ellos les conviene que el proyecto no salga adelante. Así que, y eso no es un juicio de valor de que sean malos o buenos, no. A ellos les conviene, a UNE le conviene para mantener valor de la empresa, para mantener el valor, para no perder el valor de la participación accionaria que tiene en UNE Millicom, le conviene activar la cláusula de derecho de salida o protección del patrimonio público. Aquí lo que explica el concejal es el derecho de salida, o sea, el contrato que hizo Empresas Públicas de Medellín con UNE para finalizar, o sea, el derecho cuando uno tiene de vender las acciones si lo quiere hacer, o si no mantiene la alianza estratégica con esas acciones. Y como también hay que hacer un trámite jurídico de acuerdo a las leyes colombianas, esas acciones en primera instancia deben ofrecerse al sector cooperativo, al sector laboral, a los sindicatos, en fin, hay que hacer una travesía de venta de esas acciones a los sectores sociales, cooperativas, en fin, y después sí a los particulares que quieran comprar esas acciones, pues sacar al mercado abierto para la compra de esas acciones. Este es un buen ejercicio que entregamos en Panorama Económico para estudiantes de facultades de administración de empresas, para estudiantes de economía, para ver cómo funcionan estos proyectos en el mercado de capitales, cómo realmente se dan esas transacciones de venta de activos no estratégicos en un momento para comprar o para fortalecer otro activo estratégico. Como lo han expresado, las telecomunicaciones tienen un alto riesgo, hay competidores muy fuertes de talla mundial con los cuales no se puede competir con una empresa local o regional, y por eso es mejor trasladarse al sector eléctrico que tiene mayor tasa de rentabilidad, y también ellos quieren hacer esa relación que estudian todos que se trabaja mucho en las escuelas de administración de negocios, que tiene que ver con la relación de deuda e ingresos operacionales antes de impuestos, o sea, con EBITA, o sea, cómo se está manejando el nivel de deuda con el riesgo, con el índice de EBITA, que quiere decir básicamente el nivel de ingresos operacionales antes de impuestos y contribuciones. Hay algo muy importante que quería agregar acá. Los dos que acabaron de hablar tienen toda la razón, pero hay que explicar por qué llegaron a esto también, porque es que yo ya me di cuenta qué fue lo que pasó, y obviamente ya lo veníamos estudiando. Es que resulta que la EPM venía teniendo un manejo financiero muy malo durante los últimos años, con el tema de Hidroituango y el manejo estratégico que tienen sobre los recursos, porque recordémosle a los oyentes que EPM maneja agua, maneja comunicaciones, maneja energía, que obviamente nadie va a discutir. Yo siempre lo he dicho y lo he hablado, que el sector vital y el sector estratégico siempre, si no es en todos los países a nivel global, es la energía. Pero hay otro que viene de la mano que también es comunicaciones. No por nada en la era de la tecnología y precisamente en la crisis que tuvimos por pandemia, las tecnológicas fueron las que más crecieron. Estamos de acuerdo, claro, hay oferentes en el mercado que son muy grandes, muy competentes, pero obviamente estas empresas también tienen el músculo financiero y tienen también la estrategia de regulación, porque es que recordémosle que las empresas públicas hacen parte de los gobiernos y los gobiernos como tal hacen parte de la ley. Entonces los dos se ayudan. Esto es positivo, lo que pasa es que ellos no lo están diciendo, pero por malos manejos que
tuvieron durante los últimos años, la EPM cayó en ingresos y al haber caído en ingresos ya le toca mirar lo emergente, lo urgente, lo estratégico y lo vital para salvar su estructura y su andamiaje. Ahí está la parte clave, pero obviamente hay que recordarle a los oyentes también, el sector telecomunicaciones es de los sectores más peleados en el mundo, de los más cotizados y de los que más genera también inversión por multiplicación en rapidez, no por nada precisamente hablando de Carlos Slim Elú, que es el dueño de Claro. Él tuvo un crecimiento muy grande a nivel América y gracias a ese crecimiento anclado con otras tecnologías, si él lo sabe aplicar también, pues puede también generar un valor adicional, que no es solo vender la red, que es el hardware, sino también la aplicación del futuro que funciona a través de los equipos de comunicación. Ahora escuchemos en 2 minutos a Alejandro Jaramillo Arango, que es el vicepresidente de crecimiento de negocios de EPM, para tener en cuenta también ese análisis de cómo están viendo ellos el crecimiento de EPM, ese crecimiento estratégico, o sea, cómo en todas las empresas hay que tener esas personas que están pensando en el crecimiento estratégico de la empresa. Escuchemos a Alejandro Jaramillo Arango, vicepresidente de negocios y de crecimiento de EPM. De ese derecho de salida, que con los tiempos que toman todos los trámites, pues tenemos que iniciar el proceso lo antes posible. ¿Por qué no otra empresa? Precisamente porque en el caso de UNE, pues es una empresa que tiene un valor significativo, podríamos inclusive, pues perdiendo esa opción de ejercicio del derecho de salida, en el mediano plazo tener una reducción de valor si no hacemos uso de ese derecho. Inclusive también nos han preguntado por qué no analizaron otras empresas a nivel internacional, otras empresas del grupo, y creo que cuando uno mira el portafolio de EPM, podrán ver que en su gran mayoría son empresas que hacen parte de los negocios fundamentales de EPM, los negocios de servicios públicos domiciliarios, que inclusive tengamos presente que el de telecomunicaciones dejó de ser considerado como servicio público domiciliario, y son negocios que generan buenos niveles de rentabilidad, que son controlados por la empresa, y hay un punto también clave, que todos los negocios controlados de EPM, al consolidar en los estados financieros, suman las líneas de ingresos, de costos, de gastos, y al final el EBITDA es consolidado a nivel de EPM. Las no controladas no consolidan el EBITDA. Entonces, yo vendo una empresa controlada y si recibo unos ingresos, puedo reducir el nivel de endeudamiento, pero también reduzco mi nivel de EBITDA. Entonces, esa relación deuda-EBITDA que hay que cuidar, pues se me ve afectada no solamente por un ingreso que beneficia la deuda, pero también me perjudica el EBITDA en una reducción. Una empresa no controlada, como en el caso de UNE, nos va a generar un ingreso, pero no me va a reducir el nivel de EBITDA. Entonces mi indicador va a tener un impacto favorable, mucho mejor que lo que tendríamos de vender una empresa controlada. Y finalmente escuchemos a Marta Lucía Durán Ortiz, vicepresidenta ejecutiva de finanzas de EPM, que nos cuenta básicamente cómo está su estructura de ingresos y de gastos en EPM. Ingresos de alrededor de 16 billones de pesos en lo corrido del año y esperamos cerrarlos más o menos con 24 billones de pesos en el 2021. Vamos con una EBITDA de 4.8 billones y esperamos tener un mejor resultado al final del año. Esto es todo, estas cifras que te estoy dando son de todo el grupo EPM. Entonces, pues los resultados son muy alentadores. Sin embargo, como ya todos lo han venido comentando, EPM tiene un plan de inversiones muy ambicioso durante los próximos años que se requieren pues para poder mejorar y dar mejor calidad de servicio a todos nuestros usuarios, y en ese orden de ideas pues es aprovechar esta oportunidad de la venta de UNE para obtener estos recursos. ¿Cómo estamos en nuestra deuda? Después de la contingencia del 2018, pues EPM en Ituango, pues EPM tuvo que acudir a financiamiento para poder asumir estos retos y tenemos hoy un indicador de deuda EBITDA, también como lo mencionó el concejal, por encima del 3.5, está más o menos como en 3.5
9 veces EBITDA. Y con la venta de UNE y bueno, con toda esta optimización de nuestro portafolio de inversiones que estamos haciendo, esperamos ya a partir del 2022-2023 volver a un muy buen indicador de deuda EBITDA, que eso es muy importante pues para nuestros inversionistas y para nuestros grupos de interés, pues dar la tranquilidad de que EPM pues no en ese momento no queremos endeudarnos más, sino a través de estos procesos de desinversiones y de optimización de nuestro portafolio poder volver a estos indicadores. Esta es la opción que toman ellos como decisión estratégica, o sea, no endeudarse más, vender activos no fundamentales, como el caso de UNE, no vender el activo, sino vender la participación en acciones en este activo. Entonces, esto es bien interesante como ejercicio financiero, ¿no? Como portafolio, como el manejo estratégico. Aunque yo le diría que es como emergencia, ¿no? Exactamente, para por tener obviamente, liquidez. Sí, por lo que obviamente ellos tuvieron un mal manejo durante los últimos años. Recordemos que EPM era una de las empresas sobresalientes a nivel nacional. Estaba dentro de los primeros 5 puestos por ingresos. Entonces, obviamente, con lo que sucedió, obviamente esto es lo mejor, pero no debería pasar eso, precisamente llegar a los momentos de emergencia para tener que ir a cuidar el core business o el principal, que es la energía y es la estructura, precisamente la base de este grupo. Y hay un ejemplo bonito que lo hemos citado para las empresas de Bogotá. Y hay una cosa también que como con nacionales deberíamos hacer. ¿Por qué EPM no le ofreció estos negocios al distrito acá en Bogotá para que a través de la empresa de energía, con el músculo financiero que tiene, o a través del conglomerado, que no es conglomerado, pero a través de estas empresas públicas, se hubiera podido quedar con los negocios allá? Sería interesante y el activo se quedaría acá en nacionales y no en extranjeros, ayudando a tener una caja nacional más productiva. Y también, obviamente, generando es una articulación de valor, porque sí, lo decían que las líneas fijas, pero obviamente todo el tema también ellos venden internet fijo, obviamente eso es algo que ayuda muchísimo. Entonces es cuidar esos activos estratégicos y también obviamente ir a la línea de valor estratégica, que también es las comunicaciones y las telecomunicaciones. Perfecto, este es un análisis bien interesante, un ejercicio que hacemos en Panorama Económico. Jimena, ¿qué conclusión sacamos de este Panorama Económico en el día de hoy? Nos estamos ya llegando al final del programa. No, pues muchas noticias importantes. Para cerrar, pues quería contarles que la Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana, anunció las condiciones de su primera emisión de bonos sociales por un valor total de 500.000 millones y plazos de 5 y 12 años. La operación, dicen los medios, se realizará en la tercera semana de octubre y la inversión mínima por papel será de 10 millones. Esto pues información que nos permite contarles a todos nuestros oyentes, tomada del diario Portafolio y el diario La República. Sí, hay un tema muy importante con el que cerramos hoy, es el dólar. Resulta que el dólar hoy está cerrando positivo en el 0.07%, cerrando en los 3.774 pesos por cada dólar, y vemos que la subida de tasas del Banco Central de la República de Colombia, que subió tasas del 1.75 al 2%, le sirvió al mercado. Ya estamos en una tendencia lateral esta semana entre los 3.750 y los 3.800, entonces ya bajamos precisamente esa barrera psicológica de los 4.000, ya estamos por debajo de la de 3.800 y esperemos que esto nos siga mejorando todavía un poco más la apreciación del peso, porque veníamos obviamente en algo alarmante, porque es que el dólar costoso con un país como Colombia que importa más de lo que exporta, pues obviamente eso nos está afectando mucho en tema de inflación, poder adquisitivo y también generación de inversión a través de compra de activos externos. Y como lo expresó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, pues buscar ese equilibrio, esa gradualidad para que no afectemos ni una escala de incremento a los precios vía tasas de interés, pero tampoco tengamos una devaluación acelerada por no poder hacer un ajuste gradual de la tasa de interés. Vamos a ver cómo se logra ese punto de equilibrio. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy María Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta nuestro próximo programa. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio.
la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.